celulosal. Que es una bicapa. Es una bicapa lipídica, está constituida, ¿ok? ¿Por qué? Cada capa está con fosfolípidos. Por fosfolípidos. También tiene proteínas. Tiene proteínas. ¿Qué más? Tiene un extremo. Creo que también está compuesto por colesterol. Sí, el colesterol le permite. Exactamente. Pues bueno, vamos a tomar en cuenta todo lo que hemos dicho para hacer un breve repaso y agarrar el hilo nuevamente. Sí, la membrana celular es lo que divide el espacio intracelular de todo lo que rodea la célula, que vendría siendo el espacio extracelular. ¿Ok? Está compuesta por una bicapa lipídica. Ayer mencionamos que su constitución tiene fosfolípidos, ¿ok? Un extremo correspondiente a algún grupo fosfato que vendrían siendo las cabezas, que en este caso las cabezas son hidrofílicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la parte de las colas es la parte que está constituida por los ácidos grasos y como son elementos no polares, ¿ok? No tienen carga, pues no va a tener ningún tipo de atracción y entonces las colas se van a atraer entre ellas. ¿Y qué va a quedar hacia el exterior? Usted se me hace familiar. Sí. Pues si quedamos en cuanto a su composición, necesita ser flexible, entonces tenemos inmerso unas moléculas de colesterol, el colesterol, que pertenece a la familia de los lípidos, pero le da esa fluidez. Necesitamos una membrana, ¿verdad?, que sea fluida porque está en constante movimiento. Entonces, una de sus funciones, ¿verdad?, que digamos que además de separar el interior del exterior, es la comunicación, ¿ok? Sabemos que hay una dinámica constante entre el exterior y el interior de la célula, ¿sí? En el interior se producen gran cantidad de cosas, de hecho la célula es como el motor de todo, ¿ok? No se estén hablando en clase. Ayer se me salieron las ruedas ayer, en serio, pero es que me molesta que mientras yo estoy vamos a abordar básicamente lo que es toda la comunicación, la función de comunicación de la membrana celular con el exterior y viceversa. Entonces, tenemos que la membrana es especialmente importante, a través de ella se relaciona la célula con el medio. Se produce el intercambio, otra función súper importante. La membrana celular es una membrana selectiva, ¿ok? Es selectiva. Ligera, es permeable, sí, es permeable a ciertos elementos, pero es altamente selectiva para otros, ¿ok? Entonces, para que algunos elementos puedan salir y entrar, se necesita de una ayuda. En este caso serían proteínas transportadoras. En el caso del oxígeno, puede entrar y salir porque los requerimientos para atravesar la membrana son muy específicos, ¿ok? Entonces lo vamos a ver a continuación. Su papel activo su papel es activo en la determinación de la composición de lo que es los líquidos intracelulares, al permitir lo que hablamos, selectivamente el paso de otras sustancias, ¿ok? Y tiene la capacidad de responder a estímulos y a cambios. Fíjense lo que les mencioné. Es flexible, está en constante movimiento y pues una de sus principales funciones es la comunicación. Y en este caso, pues como el tema que nos aboca son los líquidos corporales, hay un flujo. Hoy vamos a estudiar básicamente el flujo y la dinámica relacionada con la membrana. Y al final vamos a ver los mecanismos a nivel central que modulan los líquidos corporales. Ok, ¿cómo? Una pregunta. Desde que yo me fui a hablar ya que soy el gradiente de concentración. Más adelante vamos a ver lo que Porque es como me fui ya el tiempo. Entonces, aquí tenemos con relación a el transporte. Esto lo vimos en bioquímica, ¿cierto? Vamos a hacer repaso. Transporte a través de la membrana. Tenemos
distintos mecanismos. Ayer hablamos, fíjense que ayer yo les hablé, les hice énfasis con relación a si un elemento está cargado, si hablamos de lo que era la química, hicimos un breve repaso, porque aquí lo que son factores físico-químicos, ¿okay?, relacionados con moléculas y partículas son bien importantes en este aspecto, ya que le van a permitir, dependiendo de si hay un gradiente, ¿se acuerdan lo que dijimos que era un gradiente? Un diferencial, ¿ok? Es decir, de una zona donde está muy concentrado algún elemento hacia uno donde realmente no hay. Entonces, el gradiente es un diferencial. Aquí hay, aquí no hay. Eso es un gradiente. Puede ser químico, químico correspondiente a partículas, moléculas, elementos. Un gradiente eléctrico relacionado a gas, ¿ok? En este caso, fíjense que tenemos la difusión. La difusión es un fenómeno físico. O sea, fíjense cómo cosas que realmente pudiésemos decir, oye, fisiología es el funcionamiento de los sistemas. Ah, pero se rigen por las leyes de la físico-química. Entonces, tenemos que la difusión o el transporte pasivo, ¿okay?, porque vamos a tener dos tipos de transporte. Uno pasivo y uno activo. El pasivo está relacionado con que no hay un gasto de energía, ¿ok? Moléculas, sustancias, elementos van a moverse, ¿ok?, a favor de un gradiente. De un gradiente bien sea químico, un gradiente bien sea físico, o responda a alguna quimioatracción. ¿Ok? El activo, como su nombre, sí, es un transporte donde vamos a necesitar la presencia de gasto energético. ¿Ok? Entonces, tenemos difusión o transporte pasivo. Puede ser simple o facilitado. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Tenemos la bicapa lipídica, ¿ok? Aquí está. Y estos son los distintos tipos de transporte. Aquí tenemos la difusión simple. La difusión simple, por decir, moléculas pequeñas, moléculas que puedan atravesar la membrana celular. En este caso, oxígeno, dióxido de carbono. Es muy importante que la membrana celular sea permeable al oxígeno. ¿Para qué? Hay un proceso que ya ayer lo mencionamos que necesita oxígeno. ¿Cuál es? Claro. Y eso se llama como respiración celular. ¿Ok? La respiración celular es un proceso metabólico que se lleva a cabo en el citoplasma, dentro de la célula, específicamente en la mitocondria, donde se necesita oxígeno para llevar a cabo un proceso que se llama fosforilación oxidativa, en donde se produce ATP. Y es uno de los procesos más eficientes en cuanto a la producción de ATP. ¿Quién se acuerda de eso? En bioquímica. ¿Cuál era más eficiente? Hay un proceso que es muy eficiente y es ese. ¿Cómo? Anaeróbico, como la palabra lo dice, no necesita oxígeno. El ciclo de Krebs es uno. Produce. Exacto. Tenemos el ciclo de Krebs. ¿Y qué otros procesos produce energía también? Pero, ¿qué pasa? La glucólisis es más eficiente que el ciclo de Krebs en cuanto a... Yo creo que era el ciclo de la urea. La decarboxilación, ¿no? Era el ciclo de la urea. ¿Por qué no produce suficiente? Voy a hablar ahorita de la glicólisis. ¿No? ¿Quién dijo que la glicólisis? Decarboxilación oxidativa del piruvato. Exacto. La Decarboxilación oxidativa del piruvato. exactamente. Entonces, vengan, presten atención. Lo que vamos aquí estamos repasando, ¿ok? El oxígeno necesita, la membrana tiene que ser permeable al oxígeno para que éste pueda ingresar. ¿Para qué? Porque al final necesitamos los electrones del oxígeno para producir ATP. Sencillo. Y este proceso se llama respiración celular. No es respiración
pulmonar. No, es la respiración celular. Es el proceso a través del cual se produce energía por medio de el oxígeno. ¿Va? Entonces, imagínense ustedes que la membrana no fuese permeable al oxígeno, sino que necesitara un transportador. ¿Cómo sería el proceso? ¿Rápido o lento? Pues sería lento. Y eso va en contra de lo que es el requerimiento metabólico de la célula. Ahora bien, en el caso opuesto, con relación al CO2, recuerden que el CO2 es un producto metabólico y es ligeramente, pues, es tóxico, porque al haber gran cantidad de CO2, ¿qué va a pasar con la sangre? Ayer lo hablamos. No, se desnaturaliza. Se vuelve ácida. No, se vuelve Se más ácido. incrementa, disminuye el pH y vamos a tener una acidosis. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaría si este CO2, producto de todas las procesos metabólicos, para salir necesitar un transportador? También sería un proceso lento. Entonces, por eso es que la membrana es permeable, ella es semipermeable, ¿ok? Fíjense, dióxido de carbono, CO2 son elementos pequeños, ellos pueden atravesar libremente la membrana. Pero ¿qué pasa con una proteína? Todos sabemos aquí que las proteínas son un conjunto de péptidos, ¿ok? Y que vendrían siendo elementos o moléculas más grandes. Entonces, ¿creen que la membrana pueda permitir el paso libre de proteínas? No, porque las proteínas tienen gran tamaño y la membrana es semipermeable, ¿ok? Entonces, ya hablamos de la difusión simple, es el paso de una molécula sin necesidad de ni transportadores ni canales. Ella atraviesa la membrana y va a favor de un gradiente. Cuando hay altas concentraciones de dióxido de carbono en el interior, ¿qué va a hacer el dióxido? De una zona de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Qué pasa con la sangre que viene de los capilares? ¿Cómo viene el oxígeno de esa sangre? Altamente oxigenado, ¿okay? Acuérdense que lo que viene por las arterias, por los capilares, está altamente oxigenado, a diferencia de lo que va en las venas, ¿correcto? ¿Estamos claros en eso, no? Hay un flujo y hay un diferencial en cuanto a la composición de una sangre está altamente oxigenada y la venosa no. Entonces, hablamos de un gradiente. Cuando hay una alta concentración de dióxido de carbono en el interior de la célula, ¿qué va a pasar? Él por gradiente va a salir. Esta es una ley. La difusión, ¿ok?, de un gradiente va desde una zona de alta concentración hacia una de menor concentración. Eso es una ley de la física, ¿ok? Eso es algo que no está, o sea, eso es así. Y lo mismo sucede con el oxígeno. Esa sangre que viene altamente oxigenada, el flujo de oxígeno va a pasar de sangre hacia el interior. Ok, ahora tenemos transporte. Fíjense que la facilitada es a través, la difusión facilitada, como la palabra lo dice, ¿verdad? Va a necesitar, va a requerir algún transportador, algún canal o poro, ¿ok?, que le va a permitir el paso. Bien sea porque es una molécula que su conformación estructural no le permite pasar, atravesarla, entonces pues necesita esa facilidad a través de un transportador. En cuanto más adelante creo que tengo una imagen. ¿Ok? Fíjense, aquí está. Difusión mediada por un canal. Fíjense, la molécula atraviesa un canal y del exterior al interior. Luego tenemos el transporte activo primario y secundario. Esto no quiero ahondar mucho en este tipo de transporte porque va a ser la tarea y no les voy a decir. Entonces, el agua tiene una difusión simple, ¿ok?, a través de unas acuaporinas. Las acuaporinas, ahorita las vamos a ver, son canales que están abiertos o cerrados y
Entonces, el agua, ¿verdad? La molécula de agua es una molécula en donde necesita la facilidad de un transporte y es a través de las acuaporinas. Pero estos poros son unos poros transmembranales, ¿ok? Atraviesan la membrana de un extremo a otro. Puede ser que estén cerradas y responden a un cambio en cuanto a un estímulo, ¿ok? Una hormona altamente llegó, le dio la señal, sufre un cambio conformacional de cerrada a abierta y le permite el paso al interior o al exterior. Ajá. Y tenemos, fíjense que acá les menciono, para que vean, el gradiente va desde una zona de alta concentración a otra de menor concentración. Transporte activo especial, endocitosis y exocitosis. Ahora vamos a ver. ¿Qué necesita? Es activo, necesita una proteína transportadora y evidentemente energía, ¿ok? Para que se pueda producir. ¿Sí recuerdan lo que son los procesos de endocitosis y exocitosis? ¿Recuerdan esos procesos? A ver, endocitosis, ¿ok? Es un proceso donde ingresa una sustancia, un producto hacia el interior. Y exocitosis es cuando sale al exterior, ¿ok? Ajá, nos vamos, siguiente. Ajá, aquí está, fíjense. A ver, difusión. Movimiento neto de partículas de un gradiente hacia un gradiente de concentración, es decir, un proceso es una propiedad de la materia, ¿ok? Átomos y moléculas son transferidas de una región de alta concentración a una de menor concentración. Es lo que sucede en este gráfico, fíjense. Es un movimiento, es una propiedad de las moléculas. Por decirles, ¿qué sucede si yo aplico un puff de perfume? Al cabo de unos segundos, ¿ok? Ese aroma, esos son fenoles, ¿ok? Que tienen habilidad de generar enlaces con moléculas como el nitrógeno, el oxígeno, se dispersan, ¿ok? O sea, imaginémonos que estamos en un lugar y que el oxígeno, el nitrógeno, el argón, el CO2 son puros gases y entre ellos hacen redes, ¿ok? Yo aplico esos fenoles y esos fenoles van a ir como escalando a través de esas redes y por eso es que hay una difusión. Yo lo aplico aquí y al cabo de 30 segundos la última persona de esta fila ya va a percibir el aroma. Esa es la difusión, ¿ok? Hay una alta concentración de ese. Fíjense que les estoy haciendo énfasis en esto, se los estoy explicando, estoy dando ejemplos en el examen, ¿ok? ¿Qué es difusión? Chale, no me acuerdo. Estoy dando el ejemplo del perfume, ¿ok? Una observación. Fíjense que le hablé que es una propiedad de la materia, ¿ok? Porque ahora vamos a ver lo que es ósmosis, ¿ok? Mientras la difusión era una propiedad de la materia que respondía a un gradiente de una zona de alta concentración, se desplazaba a una de menor, la ósmosis es el fenómeno, pero en líquidos, ¿ok? Es un fenómeno físico relacionado con el movimiento de un disolvente, de un líquido, de una zona, ¿ok? Donde hay... la ósmosis lo que va a hacer, para ponerles un ejemplo más sencillo, ella va a disolver, ¿ok? Se va a desplazar hacia un lugar donde haya una alta concentración de un soluto, ¿ok? Recuerden que la ósmosis es un fenómeno que se desplaza. Es exactamente lo mismo que la difusión, pero en líquido, ¿ok? Y se lleva a cabo a través de una membrana permeable. Fíjense, fenómeno físico con el movimiento de disolventes a través de una membrana semipermeable. Se supone como una difusión simple a través de una membrana sin gasto de energía. La ósmosis del agua es un fenómeno biológico
metabolismo de los seres vivos. Un ejemplo podría ser el agua con la sal. Ya vamos a ver el ejemplo ese. Ok. Sí. Fíjate, sin ir muy lejos, aquí mismo está. Tenemos fíjense, esta línea punteada es una membrana semipermeable, ¿ok? Aquí hay una solución de agua y azúcar, ¿ok? En este lado, alta concentración del soluto, ¿ok? Aquí hay una alta concentración de azúcar. ¿Qué pasa con la molécula de azúcar? La sacarosa. La sacarosa es una molécula grande. Incluso la glucosa es una molécula como grande. La glucosa es grande y necesita para ingresar un transportador. Pero esa es otra historia. Y esa es la tarea. Entonces, fíjense que aquí está una alta concentración de este soluto que vendría siendo la azúcar y una baja concentración de agua. Mientras que en este espacio, ¿qué es lo que hay? Agua. Entonces, ¿a qué va a responder el agua? El agua va a responder a la fuerza de atracción, ¿ok? Que ejerce para disolver este soluto, con el fin de que queden niveladas las concentraciones. Ajá, lo que te estaba mencionando, pero ahora lo vamos a ver es en relación a soluciones y osmolaridad. La osmolaridad es una medida, ¿ok?, que expresa la cantidad de soluto disuelto en una solución, ¿ok? Usted coge un vaso con agua y le pone 2 cucharadas de azúcar y ahí hay una solución, ¿ok? Pero esa solución, esa cantidad de azúcar va a estar expresada en osmolaridad. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Líquidos, ¿ok? Están los líquidos circulantes, la sangre. Nosotros tenemos un rango de osmolaridad. ¿Por qué? Porque ayer lo vimos, la sangre es un coloide, es una mezcla, ¿ok?, de partes formes y partes líquidas. Entonces, ahí hay solutos disueltos. Están las sales, están los nutrientes, están los electrolitos, las hormonas, una cantidad de solutos disueltos. Y nosotros tenemos un rango de osmolaridad que va de 290 hasta 300 miliosmoles por litro, ¿ok? ¿Qué sucede con esta variable, este valor de osmolaridad? Esto es, como vimos anteriormente, lo que permite que se mantenga una concentración equilibrada entre el agua o el líquido y los solutos disueltos. Ojo, no se vayan a confundir entre plasma y parte forma, ¿ok? Eso es otra cosa. Estamos hablando de agua, ¿ok?, de solución. ¿Y qué es nuestro solvente universal? El agua. Entonces, tenemos que una solución está constituida por un solvente, un soluto y se produce una solución. A ver, entonces, en este caso, nosotros, ¿verdad?, la osmolaridad biológica es alrededor de esto. Es decir, tenemos este ejemplo, ¿ok? Este ejemplo que lo vieron en bachillerato, en primaria, pero es el mejor ejemplo que nos permite evidenciar el efecto de los solutos disueltos en una solución. Tenemos acá, estos son glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, vamos a salirnos de aquí porque nos enloquece. Vamos a ver. No, que no se trabaja. Bueno. Así. Mira, acá tenemos. Pero eso se le puede poner en la opción de pausa. Sí, estoy buscándola, pero es que la tecnología me atropella. Bueno, no. Creo que ya. Clic derecho. Ahí, pausa. No, yo creo que ya se pausó. Ok, entonces fíjense, vamos a analizar un poquito aquí. Tenemos 3 soluciones, ¿sí? Tenemos una miren, a veces no, la mayoría de los casos préstenle mucha atención a las palabras. Ajá, pasó el lenguaje, ¿no? A los prefijos, sufijos y, o sea,
prefijos hiper, hipo, iso. ¿Ok? Hiper, hipo, hipertensión, ¿ok? Hipoglicemia. Y aquí tenemos el prefijo iso, que es igual. Entonces, tónico quiere decir de solución, ¿ok? Entonces, de soluto, perdón. Tónico, soluto. Tenemos una solución hipertónica. Hay alta concentración de solutos disueltos en el agua. En este caso es un ion. Puede ser cloruro de sodio. Hipotónica, hay ausencia. E isotónica es que hay una cantidad moderada en esa solución. Es decir, que esta va a ser una solución isotónica que tiene una osmolaridad compatible con la vida, es decir, 300 milimoles aproximadamente. ¿Okay? Entonces, les voy a explicar qué es lo que va a pasar y después le doy play a la animación. A ver, aquí tenemos 3 glóbulos rojos, pueden ser células, no sé, no son glóbulos. Los sumergimos en solución hipertónica. ¿Ok? Vamos a recordar el concepto de ósmosis. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la gráfica que vimos por un momento del azúcar y la sal? Del azúcar y el agua. Exactamente. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Esto es una membrana semipermeable, ¿ok? Y acá hay una alta concentración de solutos. ¿Qué pasó allá? El agua fluyó. ¿Hacia dónde? Hacia donde había exactamente. Entonces, en este caso, la mayor, ¿qué va a pasar? Vamos a poner el gráfico y tratamos de pausarlo. Va a buscar un mayor. Bien. Equilibrio, va a buscar el equilibrio. Entonces, ¿ok? Están los iones. Fíjense, ¿qué va a pasar? El agua va a salir. Ajá. Ya va. Ajá. Acción. Está bien. Bueno. El agua va a salir. ¿Por qué va a salir? Porque la mayor concentración de solutos está en el exterior. Entonces el agua va a buscar nivelar y ¿qué va a salir? Y se va a deshidratar. Exactamente. Va a tener, en el caso de la hipo, los solutos están adentro del glóbulo rojo, ¿ok? Porque afuera no hay nada. Y entonces, ¿qué va a suceder? Se va a sobrehidratar y vamos a tener una lisis celular. Lisis es ruptura. En cambio, en esta solución isotónica van a estar nivelados en equilibrio tanto la concentración interna de solutos como la externa. ¿Ok? ¿Sí estamos claros aquí? Sí. Ok. Ajá. Miren. Ay, estos grafiquitos están súper buenos. No me acordaba que estaban aquí. Fíjense acá. Ok. Vamos a ponerle pausa. Ahí está. Ok, hablamos de transporte pasivo en la difusión. Ajá, miren, aquí está el ejemplo de dióxido de carbono. Una difusión simple. El dióxido de carbono tiene la facilidad de atravesar la membrana sin ningún tipo de transportador. ¿Okay? La facilitada, miren, necesita, y la difusión por canal es a través de un canal que le permite, que tiene una conformación, responde a una conformación, ¿ok? A un cambio conformacional, bien sea que esté abierto o esté cerrado. Aquí, los canales son proteínas transmembranales que forman tubos y a través de ellas permiten que otras moléculas pasen por difusión. ¿Ok? Ya se los dije, a menudo cambian de forma, sufren un cambio conformacional en respuesta a la unión de sus moléculas
y dicho cambio es lo que lo mueve a través de la membrana. ¿Okay? Este no se los voy a explicar. No, este es la tarea. Sí. Ok, entonces, vamos a ver. Ok, entonces esta es una tabla resumen, ¿ok? De los mecanismos de transporte, ¿ok? Y se clasifica por su requerimiento energético. Los que no usan energía, ¿ok? Que no necesitan ATP, tenemos la difusión simple, son moléculas que tienen la capacidad de atravesar la membrana, la doble capa, atraviesan a través de la doble capa lipídica, y la facilitada, que es que necesitan de un transportador, de un canal que permite el ingreso bien sea del exterior al interior o del interior al exterior. Y como nosotros vamos a hacer la tarea, ¿verdad? Vamos a trabajar con lo que son los transportadores que requieren ATP, sí señor, que es el transporte, el activo primario y secundario. Ok, miren, ya estamos finalizando y es súper importante que tengamos claro esto. ¿Ok? Esto es súper necesario. Pero yo creo que ya ustedes saben esto. No, si no lo saben, yo se los repaso. ¿Sí? Esto es algo súper básico. Esto lo van a ver aquí en farmacología, en diagnóstico, en todas. Porque estos son, como les mencioné ayer, para hacer un diagnóstico del estado hídrico de un paciente, ¿verdad? Usted lo pesa, fíjese, aquí tiene 3 variables. Esto es un método para el cálculo del líquido de lo que son intracelular y extracelular, ¿ok? Ya sabemos que la mayor cantidad, la mayor proporción, hoy estoy estática, a mí me encanta caminar, andar para allá y para acá, pero hoy estoy estática, estoy aquí pegada de las cosas ahí. Entonces, sabemos que la mayor cantidad de líquidos intracelulares se encuentra, la mayor proporción, de líquidos es los intracelulares, ¿ok? Y corresponden al 40%. El resto son los extracelulares. Entonces, para poder saber la proporción, tenemos que colocamos el peso del paciente correspondiente al 100%. Acuérdense que con base al peso, ¿ok? Es que vamos a saber cuánto de ese peso corresponde a los líquidos intracelulares. ¿Ok? Una regla 3, por entre este. ¿Va? Me dice que hay más 16, yo no veo. 40% es el porcentaje, miren. Por cientos con por ciento y el peso está de este lado. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cuánto de este peso corresponde a líquidos intracelulares? ¿Ok? Y lo mismo sucede acá. Planteamos la regla de 3 en 70 kilos, que es el peso del paciente, que corresponden al 100%, el 20% que corresponde, acuérdense que ya esto es de fórmula, 20% líquidos extracelulares y 40% de los intracelulares, ¿ok? Y esto nos va a arrojar la cantidad de líquido correspondiente al espacio extracelular. ¿Por qué pone 70 kilogramos? Porque es el estándar, ¿ok? Es el estándar de un adulto mayor. Promedio, exacto. Pregunto por qué kilogramos. Porque ¿qué sucede? Tú eso lo vas a sustituir, tú vas a agarrar al paciente y lo vas a pesar, ¿sí? Puede ser un elefante, un tigre, tú lo pesas y ese es el peso del individuo, ¿ok? No entiendo. Completo, no, pensé que se refería a los litros. El peso completo. Es el kilo. El peso de una persona. Ah, ok, el perro. O el peso de un perro. Peso de un gato. Exacto. ¿Alguien más tiene esa duda? ¿O está claro? Sí, porque hay una especie de perros que pesan eso. Oye, pero es que esto es un estándar, ¿ok? 70 kilos es un estándar. Lo que les acabo de decir que no varía es
que es el porcentaje, ya nosotros sabemos el porcentaje es algo que no varía porque ya lo vimos, porque ya vimos la teoría y sabemos que el 40% de cualquier individuo está con pilas, porque si estamos hablando de otro tipo de animal, por decir una hidra o un animal de estos, ¿cómo se llama? Las que son medusas, que su composición es totalmente distinta. Estamos hablando aquí de organismos vertebrados. Sí, vertebrados, ¿ok? Pilas con eso, porque si alguien se va por el lado de la fauna silvestre y va a trabajar con, por decir, invertebrados, ya eso es, ¿ok? Hay otros estándares para ese tipo de, esa clasificación de animales. Pero en lo que nos compete a nosotros, estamos hablando con animales, estamos tratando con individuos, ¿ok? Vertebrados. Este es el estándar. Estándar, digo yo, pero usted pesa el individuo y si el individuo pesa 30. Esta gráfica creo que también la vimos. Y ayer hablamos de esta proporción. Por cada 100 ml, 45, acuérdense que el porcentaje es 45% de la parte forme, de la parte celular, ¿ok? De la sangre, y 55% va a ser del plasma. Oigan, estoy tomando en cuenta, o sea, es una muestra, es un ejemplo, ¿ok? No es que un individuo va a tener 100 ml de volemia, no, ya va, la volemia dependiendo de cada especie, ¿sí? En el caso de un individuo, estamos tomando valores estándar, ¿ok? Un individuo que pese 70 kilos, su volumen de sangre es aproximadamente esto, ¿ok? Pero en el caso práctico, ustedes van a poder tomar al paciente, pesarlo y pues, pero ya tienen en cuenta estos valores en cuanto a los porcentajes los tienen que tener claro, ¿ok? Entonces, seguimos. Esta es la tarea. Tómenle fotos, no se estresen, yo me voy a quitar, aquí les voy a explicar.